llamo Rodolfo Guillermo Arienti, soy médico general, jubilado hace unos años. No trabajo más no trabajo más en la medicina. Me dedico a otras actividades no remunerativas, como son una biblioteca popular del barrio, como es un club de residentes entrerrianos y una serie de cosas. Y el cuidado relativo de algunos de mis 14 nietos. Yo nací en Buenos Aires, nací en pleno Barrio Norte, en el Hospital Fernández, está en pleno Barrio Norte. Sí. Mi mamá trabajaba ahí, era enfermera, y fui a vivir al barrio San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal, poca gente en Buenos Aires lo conoce porque está justo enfrente al barrio Congreso, en la calle Independencia, al 1900, Independencia Sarandí. Ahí nací los primeros años, estudié obviamente en la escuela pública. Después nos fuimos a vivir a Lanús, ahí cerquita del hospital vecinal de Lanús. Y ahí en Lanús conocí a mi esposa. Fue mi primera novia, con la cual ahora en enero cumplimos 50 años de casado. Así que empecé a estudiar en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Yo no te puedo decir que era pobre, pero sí era de clase media, pobre. No tenía libros, así que no podía comprar libros. Así que ya desde el examen de ingreso a la secundaria, porque había examen de ingreso para entrar en una escuela secundaria, se dice manual del alumno para el ingreso de la escuela secundaria, no me acuerdo. Yo usaba un maestro que había en un oratorio de Don Bosco, había cerquita de casa, y usaba la biblioteca de los bomberos de Lanús Este. Una biblioteca ese año, estoy hablando de hace años, era espectacular. Estaba en un primer piso con una iluminación como esta que tenemos ahora, así, natural, muy, muy linda, y muy surtida de libros. Te digo porque ahora que hace muchos años que trabajo en la biblioteca popular, conozco el funcionamiento interno de los sistemas. Y a partir de ahí aprendí a estudiar en bibliotecas. Estudié en la Biblioteca de la Caja Nacional de Ahorro Postal, estudié en la Biblioteca del Congreso de la Nación y la Biblioteca de la Universidad, de la Facultad de Medicina, ¿no? Muy linda, muy antigua, como se dice habitualmente, finisecular, porque tiene el porte de francés, ¿no? O sea, los escritorios así largos, todo de madera, el piso de madera, el techo de madera. La biblioteca del cuarto piso. Sí, para alumnos, porque hay biblioteca para egresados también. Hay una clase profesional, sí. del cuarto. Y estudié mucho ahí, mucho. Aparte, yo trabajaba, tenía que mantenerme, así que ahí me enamoré de la biblioteca, seguí usándolas. Creo que compré mi segundo libro de medicina una vez que me recibí. El único que había comprado en la carrera fue el de la anatomía, de la primera materia que cursé. Y bueno, estudié allí mientras trabajaba en el Banco de la Nación. Hubo un despiole grande entre los bancarios en el año 62, calculo, 61-62, y se hizo un raleo muy, muy importante en los bancos oficiales, ¿no? Así que el Banco Nación en el año 63 hizo un concurso gigante para todas las sucursales del país. Bueno, yo concursé y entré, así que pude mi carrera entera, de ahí trabajando en el Banco Nación. Hice buena carrera. Yo a veces pienso, ¿qué hubiera sido de mí si no estudiaba medicina y seguía la carrera de bancario, ¿no? Porque era buena en esa época, ahora no es tanto. Pero era muy buena diferencia. Yo fui jefe rápidamente y bueno, creo que no estudié lo que me gustaba, gracias a Dios pude hacerlo. Pude hacerlo por la universidad gratuita, no, obviamente, porque de lo contrario no. Una universidad privada no hubiera podido. O arancelada tampoco. Sí, me acuerdo, estaba arancelado, ¿sabes qué? La repetición de exámenes. Cobra $1, cobra cada vez que te vas a anotar para repetir un examen final. $1. Por supuesto, tengo la libreta universitaria guardada. Y mientras iba llegando hacia el fin de la carrera pensaba, vale, que está muy lindo, ¿qué hago? ¿A qué me dedico como médico? ¿Qué me gusta? Todo. Me gustaba todo.
Yo me decía, estudia obstetricia, ¿sí? Bárbaro. Estudia traumatología, joya. Estudia, no me decidía. Así que me recibí en el año 1974. Perfecto. Me recibí, empecé a trabajar como médico. ¿Qué hacemos? Bueno, me fui a trabajar a la clínica Modelo de Lanús. Ahí en la calle Pavón, pasando la estación, unas cuadras. Era grande, no tan grande como ahora, pero era una clínica grande. Creo que era la más grande de Lanús en ese momento. Y como médico de guardia, es lo primero que estaban de las pestañas, al venir a la guardia, bancate todos los problemas de urgencia. No tenía demasiada experiencia. Sí había hecho 3 años de practicantado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El Hospital Italiano es un hospital, no se llama privado, se llama hospital de comunidad. Sí. O sea, viste el cartel, Ospedale Italiano, viste. Muy interesante, me dieron mucha bolilla. Éramos un grupo de practicantes, los médicos nos enseñaron muchísimo. Yo aprendí muchísimo de emergencias en la guardia de ese hospital. ¿No? Hacía guardia de sábado al mediodía a domingo al mediodía. Era el que podía, porque los días trabajaba en el banco. Aún recibido, no renuncié al banco. Porque digo, hasta que me encuentre trabajo fijo, ¿de qué vivo? Yo ya era casado y tenía a mi hija mayor ya está, así que entonces no podía andar paveando. ¿Qué hice a continuación? Busqué trabajo. Mi suegro trabajaba en Vialidad Nacional. Rápidamente me buscó trabajo en Vialidad para que no me llevara a su hija, quién sabe a dónde. Me ofreció, no gracias, déjeme buscar a mí. Me ofrecieron en el servicio médico del hospital bancario, ¿no? Un sanatorio muy grande, muy interesante, muy completo. Mi hija mayor nació ahí. Y tampoco. Digo, hace 12 años que veo cara de bancario. No quiero ver más cara de bancario. Quiero cambiar de aire, cosas. Y otra cosa, yo nací en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, me recibí en Buenos Aires, me quiero ir lejos de Buenos Aires, a donde sea, pero tenía que elegir. Mi papá tenía un primo que trabajaba en el Hospital de Comodoro Rivadavia, era el jefe de obstetricia. Hablé por teléfono con él y me dice, sí, flaco, yo era flaco. Me dice, sí, flaco, veniste, yo te hago hacer obstetricia. Digo, bueno, pero en Comodoro, qué sé yo. Viste que siempre se habla del viento en Comodoro Rivadavia y todo. Digo, no me simpatiza. Y entré a trabajar como concurrente, ya como médico, con quien fue mi compañero últimos años de carrera, un poco mayor que yo, al Hospital Durán. Y vamos a la sala de clínica. ¿Qué vamos a hacer? Clínica, a ver, a un paciente integralmente. Hicimos varios meses allí. Y en eso me escribe, pero de casualidad, me escribe un viejo amigo mío, vecino, vivía ahí en Pozos y esquina Independencia, no esquina, 20 metros de Independencia. Estaba a una cuadra de casa. Había sido compañero de la escuela primaria, cuarto y quinto año de la secundaria, en la universidad. Después él se recibió un poco antes que yo y se fue. Y estaba en Aluminé, acá en la provincia de Neuquén. Y me escribe y me dice, flaco, me dice, el médico que tenía el hospital de 2 médicos me dice, el médico que estaba acá era un fulano. Me dice, como buen cordobés se volvió a Córdoba. Me dice, digo, hay una vacante, ¿por qué no preguntás? Me dio la dirección de la casa de Neuquén, en Buenos Aires. Y bueno, voy a ver qué pasa. Voy allá, hablo con la directora de la casa de Neuquén y me dice, bueno, doctor, le consigo una entrevista con el subsecretario de Salud. No era ministerio, era subsecretaria de Salud en ese momento. Y sin compromiso de trabajo. Una entrevista para ver que, bueno, me vengo para acá. Me acuerdo que el 30 de junio. Al día siguiente, llegué el 1 de mayo, la entrevista era el 2 de mayo. Voy a verlo acá, 3 cuadras de acá estaba la subsecretaría de Salud. Y dice, bueno, así asado, dice, ¿el lugar usted lo conoce, Aluminé? No. ¿Pegaba una foto? No. Entonces
dice, lo llevaría como para que vea, para que yo, bueno, listo. Este amigo mío sabía que yo iba a ir a verlo al hospital de Luminé. Así por la cuestión que yo tengo que gastar semejante cantidad de plata porque está a 300 y pico de kilómetros de acá. Y me dice mi suegro, mira, yo conozco al jefe de Vialidad Nacional de acá y vamos a charlar. Vamos, como chancho con mi suegro. Me dice, no, si yo te pongo un vehículo y te llevas a San Martín. Después teníamos que encontrarnos en San Martín con el jefe de zona. Bueno, la cuestión es que fuimos a Luminé, la vi, llegamos casi de noche. No vi un corno, pero me gustó el lugar. Bien chiquito, no chiquito, bien chiquito. En ese momento el pueblo tenía 900 habitantes. Entonces yo les cuento a mis hijos, 900 habitantes hay en 2 o 3 casas de departamento acá en el centro. Menos de una cuadra para arriba hay 900 habitantes. Ahora Luminé tiene más de 5.000, 6, 7. Que para un pueblo es mucho. Tener 900, ¿te imaginas? Entonces, bueno, le digo al jefe de zona, me pregunta, ¿viste? Dice, ¿le gusta, doctor? Sí. ¿Aceptaría? Sí. Dice, ¿usted cuándo podría venir a empezar a trabajar? Le digo, bueno, deme unos días para la mudanza. 10 días. Bueno, así que a los 10 días, el 10 de junio del 75, estaba, no, el 9 de junio en realidad, estaba tomando el tren en Constitución. El tren de Punta de Riel a Punta de Riel. Empezaba en Constitución y terminaba en Zapala. Zapala era lo más cerca que iba el tren. Así que iba hasta Bahía Blanca retrocedía porque agarraba al revés, poniendo máquina en la otra punta y seguía hasta allá. Lento. Iba solo porque no hacía más tiempo hacer la mudanza. Así que dejé a mi esposa haciendo una mudanza con el papá. Con mi hija quedó acá también y sí, me fui Solari para allá. Llego a San Martín y dice el jefe de zona, bueno, vamos a quedar unos días acá, así yo te enseño más o menos el papelerío, pues no tienes la menor idea, porque te voy a dar el cargo de director del hospital. Un hospital chiquito. Entonces digo, bueno, está bien. Así de chiquito era, cuando llego allá me dice este viejo amigo mío, me dice, es un hospital chiquito, pero tiene todo lo que tiene un hospital. O sea, el servicio de enfermería, por ahí son 5 personas, no son 40. Me dice, hay un servicio de choferes que son 2, no un conjunto de todo así, ¿viste? En Bucamas está la cocinera, están todos los servicios. Mini servicio, digamos, todo chiquito, todo, pero está todo. Bueno, bárbaro. No tenía la menor idea yo de lo que era la medicina general, porque no había promoción en la universidad para nada, ningún tipo de especialidad. No sabía yo que había acá en el Hospital Neuquén, que en ese momento se llamaba Hospital Regional, después pasó a Hospital Provincial, que había una residencia en Medicina General, que en ese momento se llamaba Residencia en Medicina Rural. Y no había salido ninguna camada todavía. Estaba adentro de la primera camada. La primera camada salió en el 76. Claro, empezó en el 74. Claro. Era una rotación de 6 meses por cada servicio básico, pediatría, clínica médica, cirugía y tocoginecología. Y después pequeñas pasantías por diversas, especialidades, como oftalmología, otorrino, todo ese tipo de cosas. Y buscaban justamente el espíritu de lo que es la medicina general, ¿no? Que yo no la conocía. Me empecé a trabajar con este hombre que nombré antes, viejo amigo, y bueno, me gustó. Éramos los 2 solos, sin quirófano, así que tenía que ajustar al mango lo que es los signos de alerta. Alerta para cualquier cosa, ¿no? O sea, alerta para que un parto que viene atravesado que tiene que terminar en operación cesárea, tiene que tener alerta suficiente como para poder mandarlo. El lugar más cercano que teníamos en la Luminé era Zapala, 100 kilómetros. Obviamente todo de ripio. Había cruzado 2 cordones montañosos y había uno que era bastante peludo. El camino muy difícil, peligroso. Estaban haciendo la ampliación, estaban haciendo otra traza del camino, ¿viste?
que es la actual, que está en este momento, que es bien pensada. Si no, la jefatura de zona la teníamos en lugar de Zapala, la teníamos en San Martín de los Andes. Pero teníamos que hacer 100 kilómetros hasta Junín y recién ahí subíamos el asfalto y los últimos 40 y pico de kilómetros, 50, lo hacíamos sobre asfalto. En Junín había quirófanos, sí, había quirófanos, pero fundamentalmente para obstetricia, o sea, para operaciones cesáreas. Se podía hacer operaciones generales, sí, pero no había cirujano estable allí. Así que directamente lo quirúrgico, como por la apendicitis también, por ejemplo, tenía que ir hasta San Martín de los Andes. Muy buen equipo, aparte yo lo conocía por haber estado varios días, pernoctado dentro del hospital en una cama de internación cuando me iniciaban, digamos, en la parte administrativa, que no tenía demasiado secreto para mí. Yo venía 12 años de trabajar en un banco y siendo jefe, lo llevaba con la punta del dedo meñique. Y bien, estaba bien. Así que estuve desde junio del 75 hasta diciembre. En diciembre de ese mismo año, 6 meses, la hija de uno del otro médico se enfermó, la llevaron a Zapala, empeoró, zafó, pero no volvió más el médico. O sea, me quedé solo hasta mayo del año siguiente que salió la primera camada. Solo, absolutamente solo. Digo, bueno, ya está, es lo que hay, es lo que me tocó y tengo que salir adelante. Salí adelante, creo que con comodidad, con ojo clínico, con ojo certero, ya te digo, para los signos de alarma. Vos derivás mucho, no, derivo lo que merece derivarse. Pueden hacer 100 kilómetros a Zapala, en pleno invierno no se podían hacer. En otoño a veces, y así. Y para San Martín de los Andes también había una meseta muy grande, que solamente en una ocasión no pude subirla, o sea, no yo, sino el chofer. Íbamos con un jeepito, un jeep, creo que era modelo 60 y pico, con velocidad con baja, y con doble tracción y baja. Y en pleno invierno, había nevado hasta que llegaba la nieve al capó del auto, que tuvo que topetear hasta que un momento en plena subida me dice: doctor, no se puede seguir. Y bueno, ya está, llevamos un bebé. Yo iba con una enfermera que llevaba un bebé en brazos, que iba con una sonda nasogástrica, y tenía un stop, digamos, en el aparato intestinal. Así que volvimos, pegamos la vuelta, tardamos como 2 horas en pegar la vuelta, porque no se podía, daba el trecho, la trocha que habíamos abierto nosotros. Bueno, pegamos la vuelta, lamentablemente falleció el bebé Y esa fue la única vez que no pudimos pasar. Después todas las otras veces sí. Teníamos una camioneta Naspor F100, modelo nuevito, modelo 75, pero tenía V8, comía nafta a lo bestia. En el invierno, aunque te parezca mentira, comía entre 19 y 21 litros por cada 100 kilómetros. No teníamos estación de servicio en el pueblo, por lo tanto había que ir con tambores hasta Junín a comprar, o sea, nos gastábamos 200 kilómetros entre ida y vuelta de combustible para ir a buscar los cosas. Mucho tiempo después pusieron una bomba, no era una estación de servicio, era una bomba que funcionaba, había que ir a buscar al que la manejaba. Obviamente ahora hay estación de servicio enorme, pero quiero decir que eso fue lo que uno tuvo que bancarse en ese primer momento. Y al año siguiente me invitaron, me dice: mira, ahora sé que hay, cuando salió la primera camada, vino uno de los médicos salientes, nosotros decíamos los próceres, porque era la primera camada que salía con ese título, ¿no? Especialista en medicina rural. Y bueno, y me invitó, me dice: mira, esto, la residencia allí, así, ya había empezado el año. Así que bueno, el año que viene voy. Así que al año siguiente, en esa época al médico que iba le daban vivienda, porque de lo contrario es imposible conseguir, ¿viste? Hoy inalcanzable. Así que bueno, al año siguiente di examen, porque también obviamente había examen, un llamado concurso y había examen,
Y entré en la cuarta camada. Medicina rural. Medicina rural, sí. En el 77. En el 77, exactamente. Hasta el 79, que en ese momento ya estaba extendida a 5 semestres, con el agregado de algunas cosas, algunas particularidades nuevas, que eso y lo otro. Y al terminar la residencia, bueno, hay tales hospitales para cubrir. Estos son los tales médicos residentes, que normalmente éramos 10, salvo una baja por H o por B. Entonces uno ponía en orden de prelación, ¿no? cuál le gustaría, y después, bueno, la subsecretaría decidía, ¿no? Yo volví a pedir el mismo destino. Yo conozco a toda la gente, qué sé yo, ¿viste? Han pasado 2 años y pico, digo, volvería al mismo destino. Me dice, finalmente, bueno, me asignaron nuevamente a Luminé. Así que volví para allá, ya con otras armas, digamos, otras armas tanto intelectuales como prácticas, ¿no? Y por supuesto la pasé muy bien, mucho mejor que la otra vez, porque la otra vez vivía con el estrés 100 y pico %, ¿no? Pero bueno, pero esta vez ya iba mucho más tranquilo. Yo tengo 7 hijos, de esos 7, 3 nacieron allá. 3 nacieron allá. De vez en cuando, bueno, ya son grandes, ¿no? Pero me dice, bueno, ¿cuándo vamos a visitar mi pueblo? Donde yo nací. Por supuesto he seguido visitándolo. Y estuve 3 años más allá, en Aluminé. Cuando mi hija mayor terminó 6º grado, o 7º, no sé cuál se usaba en esa época, al año siguiente tenía que empezar primer año. Había escuela secundaria, sí. Mi esposa es maestra normal nacional, empezó trabajando en una escuela primaria que había allá, la 52 nacional, y daba clases también en la escuela secundaria, en el CEPEN 14, Centro Provincial de Enseñanza Media número 14. Daba algunas materias, y yo de vez en cuando daba biología, por supuesto, que es lo único que sé, digamos. Y bueno, empezamos acá, nos quedamos unos años más, o vamos a otro lado. Y bueno, no sé, la cuestión que nos sale la oportunidad del Hospital Boca Roldán. El Hospital Boca Roldán es un segundo hospital, digamos, de la capital en ese momento. Un hospital que no quería ir nadie, porque era un hospital que tenía 80 camas. 40 camas eran de tuberculosos y otras 40 camas eran para rehabilitación. No quiere nadie, dice, no, ahí es. Bueno, no tengo ningún problema. Así que el médico que había, el director del hospital, yo charlaba mucho con él y me decía, sí, tranquilo. Bueno, perfecto. Así que pedí el traslado allí y digo, ¿dónde vamos a vivir? Acá me dan casa en el interior, pero en la capital no. Así que yo había dejado un departamento en Buenos Aires, a Independencia, entre Pasco y Pichincha, un piso 13, un ambiente hermoso, grande, con losa radiante, con un kitchenet, bueno, lindo, que yo había comprado con un préstamo del Banco Nación para empleados. Cuando todavía vivía ahí, me agarró el Rodrigazo, esa gran gigante de evaluación y todo el problema económico. Yo había firmado el préstamo a 30 años, así que con esa corrida feroz que hubo, al año siguiente lo cancelé. No debo más nada a nadie, era mío. Y me dio no sé qué, alquilarlo, así que se lo presté a mi hermana. Entonces digo, me voy a Neuquén Capital, me voy al Hospital Boca Roldán y vendo el departamento, ya me compro una casita acá. Y listo, más o menos era. Bueno, hicimos así. Le digo al comisario de esa época,
Le digo, vos sabés que estoy buscando un lugarcito en Neuquén. Me dice, vos, yo tengo una casa, una casita que está lejos. Le digo, ¿qué quiere decir lejos? Y está como a 15 cuadras del hospital. Dice, lejos. Bueno, digo, ¿cómo es? Así, asado. Bueno, pero no sé si venderla, mientras tanto te la presto. Digo, no te pago alquiler, ¿viste? No quería deberle. Así que me mudé. Esa casita es una casita de construcción de tercera, ¿no? de casi cuarta, un plan para la cooperativa policial. Pero tenía 2 dormitorios, un living, baño, cocina y nada más. 6x6, de 36 metros cuadrados. Pero tenía un terreno de 30 metros de largo, esquina, 10 metros y 30, así. Digo, bueno, a ver si pudimos vivir ahí. A los pocos meses, estamos hablando del 77, a los pocos meses, llegaba fin de año, ya se perfilaba el Mundial 78 en Buenos Aires. Y este hombre me dice, vos sabés que a mí me gustaría tener un departamento allá para ir a ver el Mundial, que esto, que lo otro. Digo, bueno, vendémela y listo. Digo, sí, le voy a preguntar a mi mujer, hacemos el trueque. Bueno, viene al tiempo a casa y me dice, no, mi mujer no quiere, dice, quiere la guita, pero bueno, está bien, yo la vendo y listo, decime cuánto, ¿viste? Bueno, suponete, de esa época eran 300 millones de pesos, moneda nacional, y yo vendí el departamento en 320 millones de pesos. Digo, bueno, me vino bien, la verdad, así que lo compré y le digo, yo te doy la plata, pero contra la escritura. Yo tengo plata en la escribanía en el mismo momento que me dan la escritura y no sale más del asunto. No, yo no te debo nada, por no te nada. Bueno, así hicimos así. Así que con eso me hice la casita donde vivo actualmente, sigo viviendo allí. Por supuesto que la amplié, pues no entraban los chicos. Y trabajaba acá en la Hospital Boca Roldán, que son, digamos, unas 15 cuadras hasta la hospital Neuquén, y acá en el hospital Neuquén, otras 30 cuadras como yendo al aeropuerto, ese hospital que lo estaban ampliando, el Boca Roldán. Y ahí quedé hasta jubilarme. Ahí al año siguiente, en realidad cuando yo llegué, ya el director del hospital no quería hacer más nada, así que a los pocos meses me dejó a cargo, hizo una exposición interna, me dejó a cargo y después concursé, gané el concurso, quedé como director del hospital y concursé 3-4 veces más y lo seguí ganando hasta que me cansé. Digo, ya está. No dejé de atender nunca dejé de atender. Porque me decían, vos ahí en la oficina, así, en la oficina que la oficina son 4 o 5 papeles y gracias. El asunto es yo estudié para atender gente, no para atender papeles. Ya bastante tenía con el banco. Así que siempre atendí consultorio externo y siempre hice guardia. Hasta un par de años antes de jubilarme que ya me cansé de hacer guardia. Realmente estaba cansado. Venía haciendo de 3 años antes de recibirme, cuando hacía el practicantado. Así que fueron cambiando las autoridades. En el año 87 se cambió su Secretaría de Salud, se hizo ministerio, y el nuevo ministro dijo, bueno, voy a sacar la residencia que ya se llamaba de Medicina General, habían cambiado, porque entre medio de todo esto que estoy relatando, salió la moda de la medicina familiar, en California, en Palo Alto, había una movida también de este tipo de cosas, con mucha injerencia, digamos, psicológica. En España estaba la medicina familiar también, entonces habían puesto, residencia de medicina general. Entonces el ministro nuevo me dice, bueno, mira, negro, vamos a traer la residencia acá. Y bueno, vamos a preparar todo. Me dice, no me entendiste. Me dijo, ahora, este año. Digo, pará, tengo que hacer un grupo de docentes, etcétera, etcétera. Me dice, bueno, no tengo tiempo, digamos, de hacer ninguna preparación especial. Así que vos pedime la gente que vos quieras. Y digo,
y lo que necesites. Le digo, mira, hay dos cosas. Primero, no estoy afiliado a tu partido, al partido gobernante. Y eso lo sabe todo el mundo. Ningún problema, me dice. Segundo, te voy a pedir insumos y gente. Ningún problema. Digo, ¿me vas a dar todo lo que te pido? Me dice, sí. Dice, yo estuve estudiando, dice, y sé que sos un buen técnico, así que ahí me alcanza. El partido es otra cosa. Bueno, bárbaro, me encanta. Así que le pedí una lista así. Empecé por la gente. Le digo, pero esta gente está en el interior, te la mando por acá. Me dice, y después, y yo cubro el interior, dice, no te preocupes. Así que yo le hice esto. Un mengano sultano que se contó, viejo compañero de estudio, de residencia, de trabajo, que yo sabía que vibrábamos a la misma frecuencia, ¿no? Y bueno, me mandó absolutamente todo lo que le pedí, pero todo, desde lo técnico hasta, por ejemplo, digo, quiero 12 televisores para poner en la sala de espera. Me mandó los 12 televisores, pero... ¿En qué año fue eso? Y ese cambio fue en el año 87, creo. Y volviendo un poco para atrás, Dale. ¿Cómo fue la residencia en medicina rural? ¿Cómo la vivió? Y linda porque era una sistematización de conocimiento que uno ya traía por la materia en sí de la universidad, por la experiencia de haber trabajado algunos años. Entonces no venía yo directamente de la universidad a la residencia. Tenía un par de años que había trabajado en terreno, ¿te das cuenta? Entonces era mucho más interesante, mucho más absorbible, ¿no? O sea, uno por la experiencia podía. Nosotros, aparte el certificado de la residencia dice la capacitación de 10.000 horas cátedra, ¿viste? Esto era porque teníamos 2 guardias por semana, un sábado por mes y un domingo cada 6. O sea que teníamos pasto para rato, muchísima experiencia en eso. Y lo mejor que me acuerdo, en el Mundial 78, que yo estaba en plena residencia, a mí no me gusta el fútbol. Te agradecería que no te rías, pero no me gusta el fútbol, porque no lo soporto. Y eso lo sabía todo, ¿viste? Entonces, cuando había partido y estaba de guardia, me llamaban del quirófano, de la sala de parto, de traumatología para hacer un yeso, de todas partes, porque era el único que no le interesaba no ver el partido. ¿Te das cuenta? Eso lo cuento siempre porque, y aparte mis compañeros también, ¿no? Desde ya. Y fue muy, ya te digo, muy interesante por la sistematización, digamos así, ¿no? O sea que estaba muy bien reglado, con un programa, digamos que esos programas se llaman en revisión permanente. O sea que permanentemente se iban agregando cosas o sacando, pero podía recurrir a esa programación, ¿no? De hecho, agregamos muchísimas cosas. Y cuando descentralizó el primer ministro de salud que tuvimos, cuando descentralizó del Hospital Neuquén al Hospital Boca Rural y a Zapala, y se vamos a llevar al centro geográfico de la provincia. Y después van a trabajar en el interior. La preparación nuestra era para trabajar en hospitales del interior, en hospitales de baja complejidad, hospitales de lo que se llama complejidad 3, o sea, sin quirófano, con sala de parto, con internación y con visitas al área rural. Se visitaban diversos puntos prefijados ya y en determinados días, ¿no? Martes y jueves salíamos y atendíamos generalmente en escuela, generalmente. Después con el tiempo se hicieron centros de salud, así que era exclusivamente para y trabajaba en cada lugar un agente sanitario. Un agente sanitario se priorizaba en realidad que fuera gente de la misma comunidad, donde se le hacía un curso intensivo fundamentalmente lo que hablábamos todo el tiempo, ¿no? De signos de alarma. O sea, poder diagnosticar cosas que pueden llegar a ser graves o pueden agravarse. Y las cosas estándar de todos los días. La vacunación era una de las primeras cosas que se perseguía.
Ya estábamos, teníamos la estimación de cada paraje, sabíamos exactamente quién vivía dónde. Después de un año o dos de estar en un lugar, hasta las piedras conoces, pero conoces las piedras así realmente. Vas manejando con los ojos cerrados y sabes cuando tenés que correrte por un lado, correrte para el otro, cualquier piedra que sobresale y no puedes sacar, este tipo de cosas. O angosturas, las angosturas eran el camino que se achicaba, apenas pasaba el vehículo y tenías acá, podías tener, yo qué sé, 2 metros de precipicio, o podías tener 50, ¿viste? No importa, la cuestión que era una angostura que podías pasar. Y se trabajaba mucho, te digo, martes y jueves siempre salíamos a algún paraje. Nosotros en la Numiné teníamos 11 puntos a visitar y los desparramábamos en un mes. Al principio, te digo, eran digamos, un poco al azar, ¿no? O sea, cuando necesitaban, Y gracias. Y posteriormente otro de los médicos instituyó el día fijo. O sea, primer martes en tal lugar, segundo martes en tal lugar, y así. Primer jueves en tal lugar, segundo jueves, bárbaro. Y eso resultó espléndido porque ya la gente no iba corriendo, ya sabía que la semana que viene va a venir al médico, no te preocupes. Y eso ya era así cuando llegó a Luminé. Cuando llegué a Luminé era, ya te digo, un poco aleatorio. Salíamos con lo que llamamos el cajón del área rural. El cajón del área rural era un cajón, así, tal cual, más o menos de tamaño, así grandote, y que tenía medicamentos, tenía las fichas de los chicos, las fichas de las embarazadas y las fichas generales, o sea, directamente unas cartulinas chiquititas, celestes. Se da mucha bolilla al control de embarazadas y mucha bolilla al control del niño sano, ¿no? Fija, vos traes igual, en tal fecha, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6, así, tráelo igual, aunque se sienta bien. Obviamente era una ocasión de vacunarlo, ocasión de seguir las tablas de crecimiento, decir, bueno, le falta un poco de peso, está en peso normal, el rango normal, digamos, o está excedido de peso. Todas las cosas quedan marcadas, registradas. Y eso fue una de las cosas, la vacunación, el control del niño sano, fue una de las grandes cosas que bajó la mortalidad infantil con medidas tan sencillas como esa, ¿no? Controlarlo. Y yo le iba a preguntar, ¿cuáles eran los problemas de salud más frecuentes que veía en la zona? Mira, se podría decir generales, infecciones de piel. Una cosa más o menos especial era la hidatidosis. La hidatidosis era, yo me acuerdo siempre porque la primera vez que fui, en 75-76, había un chico de un paraje cercano, 5 kilómetros del pueblo, Laura Ancha. Un chico que tenía 2 quistes hidatídicos, tenía uno en el hígado y otro en el pulmón contralateral. Y había que operarlos, a los 2. Así que yo lo mandé, había un solo cirujano general, un cirujano pediátrico, digo, y lo operó primero del pulmón, o del hígado, no me acuerdo, uno de los 2 lugares primero, me dejó pasar 6 meses y después lo operó del otro. Salió bárbaro. La hidatidosis es una infección, una enfermedad de los animales, ¿no? O sea que el ser humano es un huésped intermediario, pero accidental. O sea que el bicho no prospera dentro de la persona, sino hace su ciclo en el perro, o especialmente en el perro, ¿no? Pero también en otros animales así de cría del campo. Y en la persona, como no es el huésped definitivo, se enquista y hace un quiste hidatídico. O sea, el hidátide, digamos, el bicharraco está adentro de un globito, flotando con líquido, y va creciendo. Y dentro del organismo, especialmente en el hígado y en el pulmón, aunque puede estar en otros lados también, hace el efecto de masa ocupante, y crece, y crece, y crece.
Y el líquido hidratídico es altamente alergógeno, altísimamente. O si se rompe un poquito hidratídico, le puede dar un shock anafiláctico y se va, muere. Por eso las operaciones de hidratación son tan delicadas, porque no puede romper nada el cirujano. Se le llega a romper el quiste y peor, hace una diseminación primero y después un montón de quistes. Bueno, eso sí es una enfermedad que yo la había estudiado, sabía que existía, pero nunca había visto en Buenos Aires un paciente con ese tipo de problema, ¿no? Aparte que es impresionante verlo, digamos, ya desarrollado, ¿no? Vos ves la radiografía de pulmón y es una cosa redonda con un nivel líquido. O en el hígado, te estoy hablando de ese año que ya había, el año 75 en adelante, ¿no? Que ya había ecografías, pero no masivamente como ahora. Ahora te van con un coso del tamaño de un teléfono celular y te pones una ecografía de aproximación. Era distinta, era más grosera, te diría. Con una ecografía eso se divisa rápidamente, pero no teníamos a mano. Recién teníamos a mano los ecógrafos audibles, ¿no? O sea, en ese momento la marca era Magnaflux, había uno. Todo lo que tenían ecodoppler, ¿no? O sea, lo que tuvieran el efecto del movimiento de líquidos, entonces el ultrasonido va al líquido, golpea y vuelve, y ahí te dibuja la imagen. Todo eso se puede hacer gracias al desarrollo de la computación, ¿no? O sea, lo que es la informática. Y le hago otra pregunta, en relación con la residencia de medicina rural. Algunos entrevistados nos han mencionado que había un espíritu especial, si se quiere, dentro de la residencia, de una forma por ahí de concebir la medicina o la atención médica, muy ligada a lo social. Sí. ¿Cómo lo vivió usted? Primero y fundamental había un esprit de corps, ¿viste? O sea, un espíritu de unidad entre los médicos que nos dedicamos a eso. Porque al principio los especialistas nos desechaban. Nosotros éramos los rangers, ¿viste? Los rangers. Nosotros nos dedicamos mucho al recupero de los saberes populares, ¿viste? O sea, nosotros trabajamos con la curandera del pueblo. Yo tenía justo enfrente del hospital. Y habíamos hecho el pacto, digo, vos haces lo que quieras, cosas, no las tienes a nadie. Pero cuando se te quemen las papas, mándamela. Y un montón de veces el paciente venía y me decía, me mandas fulana de acá enfrente porque tal cosa, ¿viste? Me parece bárbaro, me parece perfecto. Yo a mis hijos les he tirado el cuerito 500 veces. Por ejemplo, es una cosa sencilla y una pavada, pero después todo el resto. Una compañera de residencia que se dedicó a las plantas, por ejemplo, ¿viste? Pero se dedicó desesperadamente. Daba clases a medio mundo, daba clases abiertas, daba clases para la salud, para gente del sistema. Y después que se jubiló se fue a vivir al Bolsón y sigue dando con las plantas medicinales. Ha escrito un montón de libritos de ese tipo de cosas. Te digo como ejemplo, nada más, ¿no? La parte social fundamental nuestra era integrar al paciente. En realidad, cuando estábamos en medio de la residencia, aparte era una pasión mía, ¿no? Era primero y fundamental integrar al profesional. Al profesional, entre nosotros no, por el espíritu de corps que te decía antes, sino a los especialistas, ¿viste? Que nos miraban con desprecio, decir, ¿para qué? Si no pueden curar a nadie. Por ejemplo, te estoy exagerando, era para tratar de el interior también existe, el interior de la provincia. Nosotros dábamos clase en lugar de los sistemas, ¿no? Pero una aula chiquitita en el hospital Neuquén. Y una vez con otro compañero que falleció, hicimos un mapa de la provincia en Telgopor. Lo pusimos ahí y después con hilo y una flechita, cada localidad lo sacamos y poníamos una foto del hospital. Entonces, el trabajo nuestro era, primero que lo conozcan, ¿viste?
Porque todos los que nos daban clase no habían viajado nunca al interior, te digo, en hospital, ¿no? Sí, había viajado al interior por ahí a San Martín de los Andes de vacaciones y a Villa Langostura, nada más. Pero sí, yo me acuerdo de ese primer mapa que hicimos, que de a poquito se fue llenando de las fotos, ¿no? Un hilo, un alfiler, un hilo y la foto del hospital. Fue muy lindo, pero realmente fue un acercamiento, decir, bueno, esto es el hospital, mira, no aparece. El primer hospital que hubo en el Rincón de los Sauces, que es tan famoso hasta ahora, era una casita de madera. Y la sala de parto no tenía puerta, tenía una cortina, ¿viste? Era bien pobre. Sin embargo, ya te digo, compadre fallecido, colega, fue destinado ahí y hizo montones de cosas, ¿viste? Después, el hecho de meterse dentro de la comunidad, porque, cuidado, te miraban, vos llegabas a una localidad, médico rural nuevo, bárbaro, te miraban con distancia, con bastante distancia, pero no, nada fácil tampoco. Entrar dentro de una comunidad que tiene su historia, tiene su trayectoria, ha tenido sus problemas o no, la cuestión que no siempre vas a ser de afuera, ¿viste? Por más años que estés, vos viniste de afuera. En realidad, cualquier localidad que se precie está llena de gente que vino de afuera y después se afincó. Ya te digo, de mis 7 hijos, 6 nacieron en Neuquén y de los 6, 3 nacieron en Aluminé, ¿viste? De los otros 3, uno nació en Plotier, otro en el Hospital Neuquén y otro nació en casa, no me dio tiempo. El anteúltimo, el número 6, no me dio tiempo, nació en casa. Que después me escracharon porque vos que estás propagandizando tanto el parto institucional, hacer un parto domiciliario con tu mujer, pero bueno, se dio así, ¿viste? Ese tipo de integración era bastante difícil, pero se logra tranquilamente con tiempo, ¿viste? Con constancia, con humildad fundamentalmente, porque de lo contrario, si yo soy el médico, tratarme de usted y decirme doctor, chao, eso no sirve, ¿viste? Realmente en una comunidad de este tipo no sirve. ¿Y eso siente que era algo de ese programa de medicina rural? ¿De esa residencia de medicina rural o era algo que atravesaba todo el sistema? Era poblacional, digamos así, era de la gente. Los programas eran un programa, podés armar un hermoso programa en un escritorio que después no sirve en la realidad. Entonces nosotros tratamos de acercar la realidad al escritorio, ¿viste? Al programa, e ir modificándolo. De hecho, lo modificamos, un montón de cosas modificamos. Pero la primera era, hagamos conocer qué se hace en el interior. A partir de ahí se inauguró una especie de pasantía de los instructores especialistas por el interior. Entonces, sí, bueno, bárbaro. En una semanita, la coordinadora de la residencia agarraba a fulano, mengano, y se iba de Chosmalal, venía bajando por la ruta 40, iban conociendo todos los hospitales de complejidad 3, ¿viste? O sea, con internación, sin cirugía, chimpum. Y dio muy buen resultado, muy buen resultado. Después lo siguieron haciendo y ahora en la actualidad, bueno, es distinto porque vos lo podés conocer, no te digo por internet, pero sí, podés conocerlo por internet, pero es más fácil llegar, hay más vías de comunicación. Los 150 kilómetros que hay desde Zapala hasta Aluminé, la mayoría ya están asfaltados. Hay una traza que no, y que uno que ha vivido varios años ahí dice mejor que no, ¿viste? Es mucho mejor. Una buena ruta de ripio es mucho más segura que una ruta de asfalto, ¿viste? ¿Se congela? Sí, se congela. ¿Nieva? Sí, claro que nieva. Hay esas dos cordones montañosos que yo te decía, para cruzarlos no es conveniente asfaltarlos, por ejemplo, ¿no? Para uno que incluso que ha manejado, ¿no? Manejado, te digo, yo tenía, en una ocasión manejaba yo la ambulancia y el otro médico iba con otra paciente obstétrica
que venía, digamos, la presentación mala, había algo que se llama la prosidencia de mano, o sea que ha puesto una mano al lado de la cara y no pasa la cabeza con eso, ¿viste? Por el canal de parto no pasa. Y había que hacer operación cesárea. Y teníamos que hacer 150 kilómetros a Zapala, que avisamos por radio, teníamos radio en esa época, que íbamos con la paciente, nos esperaron en las puertas del quirófano. Y paraba cada tanto para escuchar los latidos petales. ¿Por qué? Porque el otro médico tenía que ir empujando con la mano, con los 2 o 3 dedos, empujando la cabeza para que no haga fuerza para salir, porque si no estrangulaba el cordón y se moría el chico. O si intentaba salir, lo mismo. De hecho no iba a salir. Y cambiamos el rol. Yo manejaba un ratito, después manejaba el otro un ratito, que toque el otro, y no podés ir muy ligero, porque lo que rinde mucho en la cordillera es la velocidad constante. No sé si vos te acordás de la escuela secundaria, lo que es la velocidad uniforme, y en el gráfico está así todo el tiempo. Bueno, eso rinde. Si vos lo clavas, suponete, a 100 km por hora, perfecto, rinde. Mucho más que viene con el Alfa Romeo, va a 160, ¡zum!, te pasa, y después está en Piedra de la Isla tomando un café, y vos pasás al lado de él, ¿viste? Este tipo de cosas no sirve. Para eso sí servía el efecto mostración, primero, que era, decíamos nosotros, ¿no? Y después para el agregado de otro tipo de cosas. Por ejemplo, en las primeras camadas no había psiquiatría, ni psicología médica, ni psicología de ningún tipo, y se agregaron con el correr del tiempo métodos de acercamiento, métodos de interpretación, ¿viste? Digamos, esas cosas cortas, pero que influyen muchísimo en tu acervo profesional, ¿no? Que sirven. Y además de esta atención con los especialistas, que dice, ¿había alguna cuestión con el tema de los que eran dedicación exclusiva y los que estaban dentro del régimen? Al principio, eran toda dedicación exclusiva. Todos. Los generalistas siempre fuimos, casi siempre. Ahora, últimamente hay algunos que han salido, pero hay otra formación. Otras escuelas, quiero decir. Sí, sí. Pero al principio todos los especialistas eran dedicación exclusiva. Después lentamente se fueron abriendo. Tuvimos los jefes de servicio, por ejemplo, de los más grandes, digamos, de clínica médica y de cirugía. Al principio, cuando yo hice la residencia, eran full time. Después se abrieron, dieron salida part time, pero siguieron trabajando en el hospital lo mismo, y tenía tanto valor su trabajo, ¿no? Su experiencia, su docencia, porque siguieron siendo docentes prácticamente hasta que se jubilaron. Inclusive tuvimos uno de cirugía, que era el único que hacía cirugía torácica. Era cirujano general, pero especializado en cirugía torácica. Y después, con el tiempo, estudió abogacía y recibió el segundo título. Así que después dejó, se fue a la justicia, y inauguró no la morgue judicial, sino, digamos, todo el sistema de necropsias oficiales, ¿no? Así, un trabajo excelente, un hombre de mucho saber, tanto en cirugía como después la nueva cosa que entró, que fue la parte legal, ¿no? Había al principio, cierta cosa con el que se quedaba todo el tiempo, exclusivamente, como el nombre dice, exclusivamente trabajando para eso, y volcaba, digamos, todo su líbido profesional, lo volcaba en eso. Después el resto depende de cada uno, porque realmente uno no podía estar de acuerdo o no, pero me parecía una necedad discutir eso cuando uno lo que quería era brindar la mejor atención posible, ¿no? Estando en la residencia, en esos años, fue cuando con este compadre fallecido que te comentó, colega, se nos ocurrió, digamos, asociarnos, ¿viste? Con un trabajo muy
que nos consumía bastantes horas. ¿Por qué? Porque este hombre estaba, como te dije antes, en Rincón de los Sauces, yo estaba en el Hospital Neuquén. Y nos costó mucho trabajo la parte legal para asociarnos, para integrarnos como personalidad jurídica, tener un estatuto o algo. Así que trabajamos mucho. Yo iba a buscarlo a Cutralcó, porque había vuelo de Rincón a Cutralcó. Entonces él tomaba el vuelo de IPF. Así que iba a Cutralcó, yo lo iba a buscar a Cutralcó y salíamos de gira artística por el interior de la provincia, ¿viste? Así que íbamos a promocionarnos. Y empezamos, yo te digo, en el norte, en Chomalá, veníamos bajando, chimpum, después seguíamos, por supuesto pasábamos por Aluminé, 2 o 3 días así, bastante intensivos, ¿no? Y bueno, la cuestión que este hombre logró, digo este hombre porque fue el que trabajó más en la parte de Leguleya, logró un buen estatuto y nos conformamos como sociedad, ¿no? El primer nombre fue Sociedad de Medicina Rural. Sociedad de Medicina Rural. Claro, ese fue el primer nombre, porque después habían... Eso fue en el 78. Y luego 40, sí, en el 78 laburamos en eso. Y digamos, formalmente sería en el 79 conseguimos la personalidad jurídica, ¿no? ¿Y cómo se relacionó la sociedad con el sistema de salud? No, bárbaro, bien. Aparte, estábamos todos trabajando en lo mismo, ¿viste? Tanto en el nivel central como en el nivel zonal. Este tipo de estructuras, cuando se inaugura algo, como por ejemplo el plan de salud de la provincia, para empezarlo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenés que hacer una centralización administrativa y descentralización operativa, ¿viste? O sea, vos hacer las normas, hacer los sistemas de trabajo, los pasás al nivel zonal, digamos así, operacional, y ahí se trabaja de acuerdo a eso, listo, nada más, ya está, eso es bien sencillo. Después, como esas viejas leyes de la burocracia, cada jefe inventa 2 subjefes abajo de él, bueno, se da en todas partes. Entonces, cada vez fue más grande el monstruo. Como yo digo, si acá éramos así, entonces ¿cómo es el Ministerio de Salud de la Nación? 14 manzanas, una manzana para, qué sé yo, para tal cosa, para no es necesario tener un jefe para cada cosa, ¿viste? Para cada cosa puntual, quiero decir, ¿no? O sea, vos podés condensar algo, podés juntarlo, por ahí tenés otra área, bueno, fenómeno. Pero la centralización administrativa y la descentralización operativa, en ese sentido, es fundamental. Creo que fue lo que le dio más éxito y continuidad a un plan de salud, ¿no? En este caso nuestro, pero a un buen plan. Río Negro tenía un muy buen plan de salud. Estaba paralelo al nuestro. Después no sé por qué, bueno, por otras cuestiones se desmembró, ¿viste? Cuestiones que, por supuesto, no tenían nada que ver con la salud pública, pero fracasó, se deshizo, qué sé yo. Pero nosotros tuvimos de compañerito, obviamente vive todavía este hombre, el sobrino nieto de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, la mitad de los hospitales del país se llama Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, ¿quién fue? Ramón Carrillo fue el ministro más joven que tuvo Perón, ministro de Salud. Muchachito, flaquito, vuelve la foto, cara redondita, bien morochazo, del noroeste, del norte. Creo que era. ¿De Santiago? Me parece que era de Jujuy. No, santiagueño. Bueno, santiagueño, ahí tenés. El tipo sentó este tipo de bases. Digo, no. El tipo decía, hagamos una cosa centralizada, firme, pero no para manejarla, sino para sistematizar algo, ¿viste? Después con el tiempo vamos desligando o abriendo cosas. Pero al principio tiene que ser muy firme esto. No se puede salir de estas normas. La norma es esta. Crecimiento y desarrollo, acá hay una tabla. Todos los chicos de 0 a 2 años tienen que seguir esta tabla. El que se desvía de los desvíos estándar, ¿viste? En coso, hay que rescatarlo.
o por afuera o por abajo, o por arriba o por abajo. Ya te digo, que sea demasiado o que sea demasiado poco. Y se llama, no se llama Ramón, soy un nieto que te digo, pero yo le digo Ramón, entonces dice, ¿qué? Me dice en cualquier lado, porque sabe, soy el único que lo digo Ramón, ¿no? Pero por ese parentesco verdadero que tiene, porque el apellido sigue siendo Carrillo. Y el tipo imaginó una cosa y la puedo llevar a cabo, a nivel nación. En esa época, en la primera presidencia de Perón, o segunda, no sé, una de las dos, hizo lo que se llama la Delegación Sanitaria Federal. O sea, en cada provincia había un delegado sanitario federal que estaba dispuesto a emergencias y catástrofes, yo qué sé, epidemias, lo que fuera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero un tipo, no era un edificio con jefe de toda calaña, ¿viste? No, era un solo tipo, el delegado sanitario federal. Ese tipo de modelos después lo siguieron otras provincias. No sé por qué no suena Jujuy, la verdad que... Bueno. Alvarado está en Jujuy. Puede ser. Bueno, y fue lo que rápidamente, con estas sencillas, yo lo dije antes, me estoy repitiendo, con estas medidas sencillas se pudo bajar la parte más blanda de la mortalidad infantil, ¿no? Que bajó enormidades. Cuando yo vine de la provincia era de arriba de 20 por 1000. Y llegó ahora, no sé cuánto está ahora, la verdad, no sé. Pero debe estar entre 7 y 9, realmente no lo sé. Ya ha llegado a un 5, ¿no? Sí. Y la parte madura ya la parte perinatal, la que no podés manejar, porque ya viene o con enfermedades prenatales, o con enfermedades genéticas, o lo que sea. Y una última pregunta le hago. Las que quieras. Este éxito que tuvo el plan de salud de los 70, ¿no? De bajar fuertemente todos estos indicadores que eran muy altos, como la mortalidad infantil, la etidosis incluso. Sí. ¿A qué se lo atribuiría usted principalmente? Primero a la organización central, o sea, está bien organizado. Segundo, al compromiso del inspector final, que era el médico general o médico rural. Nosotros quisimos llamarnos médicos rurales porque trabajamos en el área rural. Después vinieron los que medio, no me gusta, yo soy médico general, bueno, sé lo que quiera, pero el trabajo es ese, ¿viste? No, soy médico de familia, bueno, me encanta, ya está. Yo me acuerdo del médico de familia, mi mamá trabajaba en la Hospital Fernández, tenía 2 o 3 médicos amigos y venían a casa. La tenían a mí, a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, tenía a todo. Ese era el verdadero médico de familia, ¿viste? Sin título, digamos, y con otro tipo de preparación. Pero para ese momento, como se dice ahora, era lo que había. Y sin embargo, se usaba. Era perfectamente. Mi mamá pudiera llamar al médico. ¿A quién? Al médico. Que con eso estaba por implícito. El médico familiar, el médico de familia, el médico general. En el caso nuestro, que trabajamos en el campo, era el médico rural. Tengo varias anécdotas que te ponen en, digamos, borderline, ¿no? O sea que vos decís, ¿qué hago ahora? Y estás Solari ahí y decís, bueno, ahí tenés que sacar de la manga todo lo que aprendiste. Y aprendiste a ese tipo de emergencias, ¿no? A encontrarte entre la espada y la pared y decir, bueno, hasta acá llegué y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un señor, un camionero de allá de Aluminé, del papá, un gallego nacido en Galleguía, ¿no? Viejito, y también un problema, bueno, tuvo un problema grave que esto que el otro. El hijo estaba enzapado y no podía pasar hasta el pueblo por la cantidad de nieve que había nevado en invierno. Y él manejaba una Mercedes grande con acoplado. Y bueno, ¿y cuál era el coso? El problema, mantenerlo con vida, porque se iba a morir este hombre, pero mantenerlo con vida hasta que lo vea el hijo, ¿viste? El hijo quería verlo. Y bueno, lo pudimos hacer, pero ya te digo, a costa de, yo qué sé, 3-4 centímetros de coronaria, la circunfleja que pasa por acá, esa nuestra, ¿no? Quiero decir,
que te exigió el mango y decir, bueno, en cualquier momento, y sin embargo, anduvo perfectamente. Y la satisfacción es, fundamentalmente, es la satisfacción de uno como médico general, es la satisfacción del paciente, ¿viste? No porque lo saques, lo arranques de la muerte, no, eso es muy romántico, es cierto, pero realmente no lo pone en la balanza. Yo no estudié para salir en los diarios, fulano de tal salvó la vida, no, prefiero que digan, bueno, trabajó en tal comunidad, tan agradecidos. Yo hace 30 años que me predenominé. A ver, 32 años. Yo voy, todavía me conocen. Y eso que tengo 30 kilos más. Desde que dejé de fumar, aumenté 30 kilos. Todavía me conocen. Doctor, que esto que no, todavía me puedo dar un abrazo, que esto, y ese tipo de cosas. Mujeres que uno trajo al mundo ya son abuelas, ¿viste? Y puedes decir, no puede ser. ¿Qué te pasa? Si vos eres una nena, cuando yo te entendí decir una nena, ahora es una matrona, grande y con ese tipo de cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros intentamos desde la Sociedad de Medicina Rural era acompañar al médico, porque hay muchos hospitales que eran de médico único. El hospital Las Coloradas, cuando lo miré tenía 900 habitantes, Las Coloradas tenía menos de 300, ¿viste? Era un paraje poblado nada más. No había, me cuenta, ahora somos compadres con el médico que había en ese momento, ¿no? Y vivimos acá en Capital. No había kiosco. Entonces tenía que aprovechar cada vez que iba a Zapala para comprar caramelos, cosas para los chicos, dice, porque no había kiosco. Estación de servicio, hace menos de 10 años que pusieron, ¿viste? Pusieron un módulo de eso, no sé cómo se llama, que son esos cuadrados, ¿no? ¿Verdad? Que pusieron en muchas partes del país. Era chiquitito, pero un pueblo que vivía gente, y que gente necesitaba que alguien la atienda, ¿viste? Y que la atienda con solvencia profesional, y digamos, y con cariño humano, tampoco decir, venga para acá usted, el que está enfermo, eso es otra cosa, ¿viste? Y nosotros quisimos darle herramientas desde la sociedad de acompañamiento a todos esos médicos que estaban solos, o los que estaban de a dos. Ahora, yo miré, como 5 médicos, y hay aparatos rayos, yo tenía uno viejito, pero tenía. Así que las radiografías lo tenía que sacar uno. Análisis de laboratorio, no había laboratorio. Así que lo mínimo, indispensable, lo mismo, más chiquito, minísimo, lo tenía que hacer vos. Yo tenía la ventaja que tenía un escuadrón de gendarmería en el pueblo. Ellos tenían un mini laboratorio. Así que, bueno, necesito una centrífuga. Bueno, la primera centrífuga era a mano. Ponía acá, la ponía como una pasta linda, ¿viste? Así, y dando un rato largo. Yo le decía, era tracción al chofer. Porque venía el chofer y decía, no, doctor, deje que... Claro, un ropero grandote, ¿viste? Y le daba para sacar determinados análisis de sedimento de orina, por decirte, o un hematocrito para ver qué cantidad de sangre tenía, o si estaba anémico o no. Ese acompañamiento fue, creo que, el primero y el éxito que tuvimos en principio desde la sociedad. Trabajamos mucho, hicimos la asamblea constitutiva en Zapala, justamente por ser el centro geográfico de la provincia. Todo lo que ocurrieron a la asamblea constitutiva los anotamos como socios fundadores, ¿viste? Y bueno, hicimos la elección del presidente de la comisión directiva, del presidente provisorio, hasta la aprobación de la personalidad jurídica. Y a partir de ahí hicimos la elección en general, presidente, secretario, tesorero, vocal, y después empezamos las giras artísticas. El primer acompañamiento era la cara. Decía, hola, ¿cómo te va? Una de tal. Con el tiempo, mucho tiempo, aumentamos, digamos, el primero era exclusivamente para médicos generales. Después de mucho tiempo incorporamos otras profesiones. Pero bueno, como hasta ahora sigue, son muchos años que pasé por todos
los puestos de la comisión directiva. Fui el primer presidente electo, presidente, secretario, tesorero, vocal, revisor de cuentas, todo en alguna gestión. Hicimos, no te digo que hice porque fue idea mía, pero no quiero rogármela, una revista MR, ¿viste? Que hicimos la primera jornada de medicina rural, hicimos en Aluminé, porque yo estaba ahí, y sacamos la primera revista con un montón de imperfecciones, pero la sacamos. Sí, tengo el primer número. El violeta. El marrón. Marrón, sí, marrón violáceo o violeta amarronado. Y tengo la colección de revistas, todas las chiquititas durante varios años. Pero te digo, que me jubilé hace casi 16 años, así que imagínate, ya me desconecté y bueno, las obligaciones familiares se multiplican. Una vez que me jubilé, digo, ¿qué hago? ¿Voy a seguir atendiendo? Me gustaría, pero no estoy acostumbrado a atender. Nunca nadie me pagó para que yo lo atienda. ¿Qué tengo que cobrarle? Estamos todos locos. Por lo menos era mi concepción, ¿viste? Digo, esto no es para mí. Y me llama de un geriátrico en Plotier y me dice, bueno, la que yo tenía de jefa de servicio social, una asistente social, me dice, doctor, necesitamos un director técnico, que son 3 veces por semana. Bueno, 3 veces por semana un rato, un par de horas. Así que fui 3 años, trabajé ahí, junté plata, cambié el auto y renuncié. Chao, no trabajé más. Así que hace 13 años que no hago más medicina, salvo algún vecino, uno de los viejos, viste, que dice, mira, me duele la cámara. Bueno, esas cosas no puedo decirle que no. Pero, o incluso mis hijos me dicen, vino la garganta, que me duele la garganta, el oído, bueno, esas cosas. Pero dejé, ya te digo, la actividad médica, así como dejé también hacía muchos años la actividad en la sociedad, ¿no? Pero no por eso dejo de reconocer los trabajos de cada uno. Y el trabajo enorme y grande que hicimos en el Hospital Bucarrolán con todos estos colegas que te digo que traje del interior, en convertirlo en un hospital general de agudos, no un hospital de crónicos, sino que gracias a Dios la tuberculosis dejó de ser un flagelo, sigue siendo un problema, pero ya no es para llenar 40 camas, ¿viste? Así que lo reconvertimos en un hospital y después por otras razones, bueno, quedó un poco más chico. Pero bueno, esa es mi historia.